explicarles la ficha número 3 del mes de abril del área de geometría. Voy a empezar con la definición de criterios de semejanza. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, criterios de semejanza son las condiciones mínimas o suficientes que permiten asegurar que dos triángulos son semejantes. ¿Cómo sé que dos triángulos son semejantes? Tengo que tener en cuenta primero, ustedes deben acordarse de las propiedades del triángulo de Pitágoras y todas esas condiciones que se necesitan para que ellos sean semejantes. Voy a ir explicando una a una. Por favor, mucha atención. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen dos triángulos iguales. ¿Qué quiere decir dos triángulos iguales? Que los dos compartan tres puntos vértices, que tengan también los mismos ángulos, como en esta imagen. Segunda característica, dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. ¿Qué quiere decir lados proporcionales? Como podemos ver en estas imágenes, estos son triángulos que tienen tres puntos vértices y tres lados. Tenemos el punto vértice A, B y C de este triángulo. Y en este otro triángulo tenemos también tres lados vértices A, B y C. Pero la diferencia es que estos tienen una comita arriba para distinguirlos, igual que los lados de acá. Entonces, por ejemplo, el lado de A, el que está solito acá, A, va a ser proporcional al lado de A del otro triángulo, o sea que va a medir lo mismo. Igual que el B de este triángulo, este lado, esta base va a medir lo mismo que la otra base del otro triángulo. Y C, que está acá, va a medir lo mismo que la C con la coma. O sea que son lados proporcionales. O sea que A sobre A, la división va a ser igual que la B sobre B y C sobre C. Continúo. Otra característica. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Aquí tengo dos triángulos. Nos dice que son semejantes si tienen dos lados proporcionales. Entonces yo coloco A, lo que ya habíamos dicho, A sobre A es igual a C sobre C. Entonces el ángulo B es igual al ángulo B, con comita. Ahora vamos a ver un ejemplo acerca de semejanza de triángulos. Entonces, ese ejemplo lo tomé del módulo. Dice lo siguiente: los catetos de un triángulo rectángulo miden 14 metros y 10 metros. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante cuya hipotenusa mide 48 metros? Se plantea proporciones de los lados homólogos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí nos dan dos medidas, pero acá nomás nos dan una. Entonces, la medida de este triángulo va a depender de las otras medidas. Aquí lo vemos. Semejanza de triángulos. Nos dan la medida de 14 y 10 metros. A y B. Catetos A y B en este triángulo 1. Pero, bueno, este 17 lo saco a partir de la suma de A y B con el teorema de Pitágoras, que ya vimos que 14 al cuadrado más 10 al cuadrado, y luego le saco la raíz cuadrada y me da 17. Ahora no tengo ni el A ni el B, la medida ni de A ni de B del otro triángulo, pero sí tengo la hipotenusa. Entonces, para poder saber estas dos medidas, aplico semejanza de triángulos del teorema de Tales. Entonces hago el siguiente procedimiento. 17 sobre 48, cojo las dos medidas que conozco que me dan en los dos triángulos. Entonces cojo la C de este triángulo más la C de este otro, 17 sobre 48, y la igualo a la medida de las A de los dos triángulos, 10 sobre A. Entonces, no conozco A. Ahora, para conocer A, multiplico en diagonal 10 por 48 y el número que queda solo pasa a dividir y me da 28,2 metros. ¿Qué quiere decir? Que esta A, que está aquí, vale 28,2 metros. Ahora la B la saco también a partir de C sobre C igual a B sobre B. Y para despejar la B, multiplico en diagonal 48 por 14 y lo divido por el número que queda solo y es 17, me da 39,5.
O sea que pude encontrar el valor de estas dos medidas a partir de las medidas de los catetos del C, o sea, la hipotenusa. De las hipotenusas de los dos triángulos pude encontrar las medidas de los catetos A y B. Si nos damos cuenta, nosotros dividimos A sobre A, B sobre B y C sobre C y nos da el mismo resultado. Bueno, una vez explicado lo de semejanza de triángulos y los criterios de semejanza, que están acá arriba, que ya los expliqué, puedo explicar la ficha número 3. En la ficha número 3 nos dice el primer punto: determina si los siguientes triángulos son semejantes. Verifica el proceso. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen un triángulo que está separado por una línea paralela. Aquí ya nos quedan dos triángulos iguales. Aquí todos sabemos que este triángulo rectángulo mide 90 grados en esta parte y acá 30. Y sabemos que nos falta que el ángulo de acá, entonces si 90 más 30 son 120, entonces este nos va a valer 60 porque la medida de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces ya tenemos la primera característica. Y la otra es que existe una relación de paralelismo entre las bases del triángulo. O sea, esta base va a ser paralela a esta. Y una correspondencia entre los lados del triángulo. Aquí yo no puse los puntos vértices, pero aquí es A, B y C. Y aquí es A', B' y C'. Entonces la suma de todos ellos va a ser correspondiente, la comparación de estos ángulos va a ser correspondiente a la medida de los otros triángulos. Medimos triángulo grande, medidas del triángulo grande sobre medidas del triángulo pequeño. Acá nos dicen algo muy importante de la semejanza de triángulos. Todos los ángulos son iguales con su correspondiente, por eso son semejantes. Acá tenemos un ángulo llano que sabemos que vale 120, entonces para poder saber esta medida le restamos 180, la medida de todo el triángulo, menos 120 y nos da 60. O sea que esta parte nos vale 60. Y acá podemos ver las otras medidas: 30, 30, 90 y 60. Este triángulo pequeño va a valer igual que este triángulo grande. Veamos la tercera diapositiva. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Aquí podemos ver dos triángulos, diferentes medidas, triángulo grande y triángulo pequeño. Tienen ángulos opuestos. Miramos que 30, este lado del triángulo está, este es el doble del 15. Y X, este es el doble de 6. Entonces el doble de 6 es 12. También conocemos los valores que están acá, los valores desconocidos, aplicando el teorema de Pitágoras. Y aquí aplico 1 y 1, este lado de acá lo aplico y me da 16. Lo mismo hago con el lado de acá. Ya sabiendo que este vale 12 y este 30, puedo conocer el valor de aquí aplicando el teorema de Pitágoras. Esto sí ya lo hacen ustedes en el cuaderno. Yo les expliqué cómo sacar el lado de C del triángulo pequeño a través del teorema de Pitágoras, que es a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces coloco 15 al cuadrado más 6 al cuadrado y me da 16. Ahora que yo sé que esta x vale 12 porque es el doble de 6, entonces tengo que colocar c, este lado de acá que no conozco, es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y lo que nos da el resultado es el número de c. Esta figura. Un triángulo semejante a otro tiene todos sus ángulos iguales y entre sus correspondientes existe una proporción. Siempre vamos a crear una proporción entre sus correspondientes. Aquí podemos aplicar teorema de Pitágoras y teorema de Tales. En el teorema de Pitágoras nos damos cuenta que C, a medida C vale 5 en el triángulo pequeño y la medida C en el triángulo grande vale 10. La medida del triángulo grande va a valer el doble que la medida del triángulo pequeño en el C. En el teorema de Tales comparamos A sobre A. ¿Qué quiere decir? Que 6 va sobre 3, B sobre B. Que 8, siempre colocamos el valor grande
del valor del número mayor primero, el valor del número menor abajo. 8 sobre 4 y c sobre 6, 10 sobre 5, o sea, es el doble. O sea, que aquí podemos deducir que la medida del triángulo grande es el doble que la medida del triángulo pequeño. Y aplicamos acá teorema de Tales y teorema de Pitágoras. Ahora veamos esta figura. Un triángulo tiene sus tres puntos vértices, A, B y C. Las minúsculas son los puntos vértices del otro triángulo. Entonces dice, existe una correspondencia entre los lados del triángulo. ¿Cómo sé que existe una correspondencia entre los lados del triángulo? Aplico la proporción. 27, el lado 27 sobre 16. Entonces es BC sobre AB. Aquí cometí un pequeño error. Entonces yo coloco AB acá abajo porque es el... Recuerden que arriba va el número grande. Entonces BC, esta sección de BC me cuesta 27, me mide 27. Y lo voy a comparar con 16. Entonces lo igualo con 12, que está aquí, y con X. Lo igualo con X, que es BC. Igual cometí un error acá, entonces voy BC. Perdón, minúsculas. Recuerden que yo hago esto con mayúsculas y minúsculas para no confundirme y distinguir los dos triángulos. Entonces tenemos medidas BC del triángulo grande, 27, sobre medidas AB del triángulo grande, 16, porque sumo 12 más 4 y me da 16. Y las igualo con BC, que vale X, y AB, que vale 12. Miren, todas estas son las medidas del triángulo grande sobre las medidas del triángulo pequeño. Una vez yo ya tenga esto, la fórmula, y esta es la proporción, tengo que hallar la incógnita X. ¿Cómo hallo la incógnita X? Multiplicando en X. 27 por 12, X es igual a 27 por 12, estoy multiplicando en diagonal 27 por 12, y el número que queda solo pasa a dividir, que es 16. Entonces ustedes en su casa buscan el resultado de lo que les da X. Si ustedes ya encuentran X, se pueden aplicar lo de semejanza de triángulos y se dan cuenta que la división entre 27 y 16 les da un resultado similar a la división de lo que les dio la X de aquí con el 12, y eso quiere decir que son triángulos semejantes. ¿Correcto? Entonces aquí no se olviden, sección BC del triángulo grande, la comparo con la sección AB. Entonces me queda 27 sobre 16 y BC pequeña X sobre AB 12. Y entonces ya despejo la X, multiplicando en diagonal y dividiendo el número que queda solo. Pasamos a la siguiente diapositiva, siguiente triángulo. Aplico razón entre lados correspondientes. A sobre A es igual a B sobre B'. Recuerdan que estas A con comitas son primas. Entonces aquí nos dan una clave. Nos dicen que A, lado del triángulo, A mayúscula significa lado del triángulo de medida superior. Entonces, este lado, medida superior, todo este lado. Y A con coma es lado del triángulo de medida inferior. Entonces aquí colocamos, por ejemplo, X, medimos las bases de estos dos triángulos. El triángulo mayor no nos dan la medida, entonces tenemos que colocar aquí X sobre 6 y lo vamos a igualar a las otras medidas de los otros triángulos. Entonces X sobre 6 me va a ser igual a las otras medidas, que son 14 más 7, 21, sobre la medida del triángulo pequeño, que es 7.
Aquí luego multiplico en diagonal, van a encontrar la x y lo divido entre 7 y ese es el resultado. Al final, el valor de x lo divido entre eso y nos damos cuenta si da el mismo resultado. Ahora sí, veamos este ejemplo. Es el parecido a este. AB es sobre BC. AB sobre BC. Entonces, AB tenemos X, A y B. X sobre BC 7 es igual a AB sobre BC. Esto lo tienen que encontrar ustedes. Les dejo de tarea eso. La clave es que existe una correspondencia entre los lados del triángulo. Por favor, es importante que en esto hagan procedimientos. Y thank you very much. Muchas gracias por su atención durante este mes. Ya esa es la última actividad de geometría. Nos vemos entonces en mayo. Espero estén muy atentos para la videollamada.